Empecemos con tu columna, porque después viste que nos quedamos con ganas de escuchar más y no. A ver. Vas a hablar de los indígenas. Vamos a hablar un poco de la colonización. Nos habíamos quedado un poco en la conquista, habíamos hablado del 12 de octubre, lo que significó el Día de la Raza, ¿no? Contextualizando un poco justamente ese 12 de octubre. Y ahora vamos a hablar un poco de los indígenas y la situación de los mismos en la colonización, ¿verdad? El proceso es descubrimiento, ya lo hablamos y lo recontrahablamos, descubrimiento con respecto a los europeos, obviamente, conquista, ¿no? Y colonización. Sabes que viene muy bien este tema porque hicimos una convocatoria el miércoles sobre garra charrúa y tuvimos varios mensajes de los televidentes ofendidos, sino que no se podía hablar de garra charrúa, que en tal caso garra celeste, pero que a los charrúas en realidad desde aquí se avaló su exterminio y demás. Bueno, me parece que es buena hora para convocarte a usted Leo como historiador. Justamente, bueno, para empezar a contextualizar eso tenemos que decir que a partir de 1492 tenemos los primeros contactos entre Colón, los primeros conquistadores o descubridores, como quieran llamarle, y los indígenas. Los primeros son los taínos. Los primeros indígenas que tuvieron contacto y relacionamiento con los españoles, en este caso con un italiano que era Cristóbal Colón, fueron los taínos, ¿verdad? Y de ahí en adelante, de alguna manera, comenzó una sistemática colonización de los territorios americanos. Obviamente que detrás de la colonización hay un móvil económico, ¿tá? Tenemos dos puntos de inflexión muy fuertes que son México con Hernán Cortés y Perú con Francisco Pizarro, ¿verdad? A partir de ahí nos encontramos con una colonización obviamente despiadada, bestial, terrible, fanática, ¿no? Recordemos de alguna manera lo que significó la llegada de Francisco Pizarro a Perú, en el cual se encuentra con Atahualpa, ¿no? La historia es repetida muchas veces de un Pizarro que le acerca la Biblia y le dice, acá está la palabra de Dios, y Atahualpa, ¿qué es lo que hace? Se la pone al oído. Claro. Y cuando no escucha nada, no escucha la palabra de Dios, la tira. Y ahí se da, obviamente, un ataque de los españoles que culmina con la muerte de la mayoría de los indígenas y el apresamiento de Atahualpa. Una historia muy parecida podemos hablarla en lo que tiene que ver con los aztecas, ¿verdad? Y siempre la pregunta es la misma, ¿no? ¿Por qué vencieron los españoles? ¿Cómo puede ser que grupos muy pequeños de españoles pudieran vencer a millones de indígenas? Bueno, pero hay un tema de armas, Hay varios temas, podemos dividirlo en varios temas. Por un lado tenemos las armas, ¿no? Un desarrollo tecnológico más importante, armas de fuego, armaduras, ¿tá? Por otra parte tenemos también lo que tiene que ver con las creencias de los indígenas. Exacto. Que generaron que bajaran la guardia Que y se dejaran deslumbraran. entrar. Exacto, ¿verdad? Recordemos la canción Maldición de Malinche, ¿no? Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados eran los hombres barbados, de la profecía esperada. ¿Por qué? Porque los incas creyeron que los Pizarro que llegaban eran Viracocha, el dios Viracocha. Y los aztecas creyeron que era Quetzalcóatl. ¿Ah? Moctezuma II era el gran emperador de los aztecas, y cree que Hernán Cortés es Quetzalcóatl. Para contarlo bastante cortito lo de Quetzalcóatl, ¿no? Después podemos entrar en lo de Viracocha. Pero de alguna manera la mitología azteca decía que Quetzalcóatl fue uno de los que creó al hombre. Y confiaba plenamente en el hombre, y todos los demás dioses, incluyendo a Huitzilopochtli, no creían en el hombre. ¿No? Creían que era basura, básicamente, ¿no? Porque se peleaba, porque era egoísta. Interesante. Sí. ¿Ah? Y Quetzalcóatl quiere probarles que no, por lo tanto toma forma humana y viene a vivir con nosotros. ¿Cómo termina? Sí. Creyendo de que somos egoístas, de que somos violentos, por lo tanto se va. Se va diciendo que va a volver. Y que va a volver en una barca negra, vestido de negro, desde el oriente. ¿Tá? Que es efectivamente lo que hace Cortés. Entonces cuando llega Cortés, ¿tá? Se ve de alguna manera a Quetzalcóatl. ¿Ah? Porque además, y esto es rarísimo, Quetzalcóatl en su forma humana tenía barba y era rubio. La pregunta es, ¿cómo una mitología... Que era nórdico. Claro, ¿cómo una mitología azteca de unos indígenas que eran lampiños genera un dios que tiene barba y que es rubio? Y acá vienen todas las explicaciones que tienen que ver con los vikingos que llegaron en el siglo X y siglo XI, previamente a los españoles, a América. ¿Verdad? Llegaron a Terranova, de eso no hay ninguna duda, y se cree que pudieron haber circunnavegado Norteamérica y llegar hasta México. Y ahí los pueden haber observado en sus barcos, que además eran barcos muy particulares. Recordemos que los vikingos tenían barcos que la proa y la popa tenían dragones, sirenas, por lo tanto, seguramente creyeron de que eran dioses. Me quedo con la imagen
que hemos visto en libros, cuando, sobre todo en la etapa escolar, que te ilustran mucho con imágenes lo que te quieren transmitir. El momento del desembarco, en los descubrimientos o en la llegada, fue de un recibimiento hostil por parte de quienes ya estaban en estas tierras, y a su vez también los que venían, los conquistadores, ya venían con hostilidad, o sea, ni bien desembarcaban. Bueno, tenemos de todo. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de los guaraníes y su relación con Solís, por ejemplo, de este lado del mundo, de este lado de América, en el cual obviamente los guaraníes, que no eran charrúas, eran guaraníes, esperaban y tentaban a los españoles a que bajaran. De esas 3 carabelas bajaron y bueno, fueron acribillados, fueron asesinados, básicamente, y algunos de ellos fueron comidos. ¿Y si hablamos específicamente de los charrúas, Leo? Si hablamos específicamente de los charrúas, podemos decir que los charrúas eran un pueblo belicoso, pero obviamente, ¿por qué eran belicosos? ¿No? Tenía que ver con una reacción ante una acción. Claro. ¿No? Los españoles llegaban, ya cuando los españoles llegan a América del Sur, ya la conquista estaba absolutamente en funcionamiento. Todos los engranajes de la conquista estaban en funcionamiento. Ya teníamos a Cortés establecido desde el principio del siglo XV en México, ya teníamos a los Pizarro, ya teníamos a Valdivia conquistando a los araucanos, o sea, ya teníamos de alguna manera todo el engranaje y el funcionamiento de la conquista. Eso no quiere decir de que todos los conquistadores fueran asesinos despiadados y todos los indígenas fueran buenitos. Porque la leyenda del buen salvaje ya pasó. O sea, sabemos que los aztecas esclavizaban a los tlaxcaltecas, sabemos que de alguna manera los incas imponían impuestos a los pueblos que conquistaban antes de la conquista. O sea, de alguna forma no podemos hablar de eso, que es... Caer en eso es muy natural. Es muy natural. Y por eso victimizarse también. Es como cuando juega Bélgica-Andorra, que uno hincha por Andorra. ¿Por qué? Porque es el más débil, ¿no? Entonces, de alguna manera, acá pasa lo mismo. Uno puede decir, no, pero los indígenas, bueno, les cuento. Yo les venía contando de las creencias, de las armas, pero también les digo que gran parte de los indígenas apoyaron a los españoles en contra de los grandes imperios. Los tlaxcaltecas, por ejemplo, eran la primera línea del ejército de Cortés. ¿Por qué? ¿Porque los tlaxcaltecas eran malos? ¿O porque los tlaxcaltecas en realidad eligieron lo desconocido contra lo conocido y conquistador? Porque los aztecas eran esclavistas, eran conquistadores. Y cuando hacían sus ritos en el cual le sacaban el corazón a las personas, se lo sacaban no a su hermano. Iban a buscar a esos pueblos para hacerlos, ¿no? Entonces, de alguna manera, también los tlaxcaltecas u otros pueblos indígenas apoyaron a los españoles. En una decisión que obviamente fue errada, pero con el diario del lunes. Claro, sí, con el diario del lunes. El papiro del lunes. Fue errada. Por otra parte, tenemos también las enfermedades. Los españoles trajeron una serie de enfermedades sin quererlo, que de alguna manera diezmaron gran parte de la población indígena americana. ¿Por qué? Porque no tenían anticuerpos para esas enfermedades. Principalmente 2, la viruela y la gripe. Por lo tanto, un estornudo se convirtió en un arma de destrucción masiva. Porque los indígenas morían de a mucho, pero verdaderamente, de a mucho porque no tenían anticuerpos. Sí, claro. Imaginemos que nosotros de chicos, en Occidente, es cuando generamos esos anticuerpos, esa defensa. ¿Por qué? Porque los bebés se resfrían. ¿No? Bueno, imagínate que nunca generaste los anticuerpos y de golpe te viene una influenza. Entonces, de alguna manera, la conquista se fue manejando de esa manera. No era que todos los americanos se unieron para destruir a los españoles. No, había divisiones internas. Les cuento una historia cortita. Los guaraníes fueron los que recibieron a los españoles en Asunción, ¿verdad? Nuestra Señora de la Asunción se fundó justamente con la ayuda de los guaraníes. En un momento, cuando obviamente los españoles cambiaron ese chip, ¿no? Al principio parecían los dioses y después... Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, dice la canción de Dalí Primera. Entonces, cuando se dieron cuenta justamente de que los españoles querían oro y plata, bueno, comenzó de alguna manera, digamos, una lucha que tuvo algunos referentes, como Tupac Amaru, el último, ¿no? Claro. Pero bueno, lo interesante de esto es que en los guaraníes, en Asunción, se pusieron todos de acuerdo que iban a matar a todos los españoles. Porque eran pocos, eran 300. Entonces se pusieron de acuerdo, bueno, los vamos a matar a todos. Pero... obviamente los españoles tenían muchas amantes guaraníes, de a 40, de 50, ya lo contamos. Esa historia es fascinante. Una de ellas, una mujer fue la que los delató y los mataron a todos los que estaban intrigando contra los españoles. Claro, una mujer guaraní, amante de un español, va
con el cuento de lo que estaban Exacto. organizando, ¿no? Muy bien. Bueno, Leo, esto vamos a seguir con este tema. Por eso no hay ya que tener amantes. en alguna próxima columna. El viernes que viene venimos a los Guaraníes charrúas, por que es lo lo que me menos. interesa. Ahí está, el viernes que Guaraníes viene por lo con menos. los charrúas específicamente. Así que bueno, el gusto de siempre, Leo. Como siempre. Quédate por acá. Charrúas. Se viene Charrúas. Gustavo Álvarez.